Bien, chicos y chicas, ya hemos llegado al final de este curso con esta última clase sobre presentaciones de trabajos académicos. No se asusten porque en este curso no tienen que desarrollar una presentación de su trabajo, solamente el escrito, pero espero ayudarlos con esto para los siguientes pasos en su carrera académica, que es justamente eh, el seminario de título y proyecto de título, que sí termina con una presentación ante una comisión. Por lo tanto, estos tips les pueden servir y les puede ser de ayuda para preparar ese material. Lo coloco en general este tipo de curso porque está en el programa y porque es importante que ustedes comiencen a practicar esto. En la escuela de la UTEM tienen poca práctica de presentación de sus trabajos académicos y llegan al título con bastante poca experiencia. En otras universidades se desarrolla durante el tiempo, hay distintos espacios de exposición. eh, la licenciatura es una exposición, la práctica profesional es una exposición, el seminario de investigación es una exposición ante una comisión. Entonces se llega a título ya con 3 o 4 comisiones en el cuerpo, con lo que te permite bastante mejor desempeño. Entonces empiezan a practicar este tipo de cosas que son importantes, explicar y presentar sus trabajos académicos. Respecto de las presentaciones académicas, los objetivos principales son presentar, explicar y defender. Está como la idea de defensa de un seminario o una tesis, describir la racionalidad de las decisiones del proceso. Eso es importante, que ustedes demuestren de que todas las decisiones que se tomaron fueron lógicas. Se defiende un seminario en frente de un profesor guía o un comité que evalúa la coherencia del trabajo, e incluso otras personas, algunos invitados, en algunas presentaciones se incluyen. Eh, Se revisan los requerimientos de la carrera, es importante considerarlos antes, tiempos, procedimientos, formalidades, costumbres. A pesar de la formalidad, cada defensa es única, es impredecible, entonces hay que estar preparado un poco para muchos casos, muchas posibilidades. Eh, es difícil preparar cuando tenemos una lista interminable de preguntas y de cuestiones que nacieron. Y la comisión puede hacer una pregunta de cuestiones tan específicas como un pequeño gráfico, una pequeña nota al pie, eh, o acerca de un significado de una oración cualquiera, en cualquier página, o de las ideas generales. Eh, entonces hay que estar preparado para todo eso, hay que conocer muy bien su trabajo. Por eso también hay que escribir cosas que uno esté muy claro y muy consciente de lo que significan, porque normalmente pasa de que justamente no están tan seguros, colocan ahí una frase que no saben muy bien qué significa y justamente les preguntan sobre esa frase y ustedes quedan como, bueno, lo escribí, pero no sé lo que escribí. Y eso es un error garrafal y normalmente pasa. Eh, entonces es importante conocer muy bien su trabajo. Antes de una presentación es importante que ustedes vayan a defensas de otros estudiantes de la misma carrera, traten de ver cómo funciona, pasarse por un proyecto de título, cómo son las láminas, cómo es el material, cómo los alumnos se preparan, ver videos. Ahora en esta cuarentena obligatoria hemos desarrollado proyectos de título online y seguramente la escuela va a preparar algunos videos de cómo fueron esas defensas. Entonces van a tener la posibilidad de ver videos de cómo es una defensa de título, vean defensas, visítenlas, vean las láminas, etc. Ver la interacción entre los estudiantes y el comité, los tipos de preguntas que se hacen, la fortaleza, las debilidades, qué hacer, qué no hacer, estudien el proceso. Averiguar sobre los miembros del comité y ver las posibles preguntas de cada miembro. En este caso, en los títulos de esta carrera, hay profesores especialistas que están destinados a preguntar cosas específicas sobre sus temas, y sería interesante revisar, eh, cuando uno sepa cuál es tu comisión, cuáles son los integrantes del comité evaluador, ver cuáles son los temas que le interesan a ese profesor, cuáles son las preguntas que se podrían venir. Conocer a los profesores siempre viene bien. Eh, Ver problemas y las preocupaciones, las posibles preguntas, prepararlas, pedirle a algún amigo, alguna amiga que esté estudiando arquitectura que lea la tesis, que lea el seminario, que vea la memoria de título y que se imagine esa persona cuáles son las preguntas que podrían venir, cuáles son las cosas que quedaron flojas y que los profesores podrían estar como
tratando de pedir más antecedentes para dejar claro, y eso quizás una visión externa lo pueda permitir. Organizar una estrategia respecto de temas, el comité, planificar una defensa, eso es importante también, como qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, en qué voy a poner énfasis, el tiempo que tenemos para presentar o defender una tesis no da para contar lo que hicimos en un año y medio de desarrollo del proyecto, da para pequeñas cosas, da para algunos énfasis, elegir el material correcto también es importante. En el caso de sus títulos no se les permite usar un PPT, pero en algunas clases o en algunos seminarios sí se les va a poder permitir. Eh, y lo importante de ese PPT es que no sea una cuestión llena de antecedentes, llena de un montón de detalles, sino que justamente hay que pensar una estrategia para resaltar los puntos fuertes y defender y justamente justificar los puntos débiles. Ustedes conocen mejor que nadie en qué quedó floja su proyecto o en qué todavía no resuelven todo, y hay que tener como esas consideraciones para tener antecedentes, para mostrar eh, de justamente por qué esos puntos débiles son justificables y cómo fue esa toma de decisiones en su proceso. Considerar siempre que el tiempo que tienen es 1 minuto por diapositiva, eso es lo que se demora más o menos, si son diapositivas complejas uno puede incluso demorarse más, pero eso es lo típico, si uno tiene 20 minutos, hacer un PowerPoint de 50 diapositivas es un error, no hagan no cometan ese error. Si es una presentación de 20 minutos, hagan una presentación de 20 diapos o menos, incluso, si es que algunas diapos son muy complejas y tienen muchos antecedentes, y saben ustedes que se van a demorar más de 1 minuto, háganla de 15. Nunca más de una diapo por minuto de tiempo. En términos de tamaño, elijan fuentes que sean claras, no fuentes muy raras, que sean como difíciles de leer. Letra 24 para arriba es el tamaño considerable para un PPT. ¿Qué es lo que debe ir sí o sí en este PowerPoint o en esta presentación, o en esta, si no hay PowerPoint, en esta presentación oral? El resumen, la pregunta de investigación, la revisión de literatura, los métodos, los principales hallazgos, las contribuciones a la disciplina, las conclusiones y las recomendaciones. Incluso exponerlo en ese orden es lo más lógico, aunque pudiese tener alguna diferenciación. Preparar una buena estructura, introducir cada diapositiva, no hacer saltos abruptos entre temas, eso también es un error garrafal. Normalmente incluso uno pone una diapositiva entre los temas que solamente tiene el título del tema que estamos cambiando para introducirlo, para decir como, bueno, ahora voy a hablar del marco teórico. Una diapositiva donde solamente diga marco teórico, quizás alguna imagen, y después seguir con la idea de no generar estos saltos abruptos que hacen perder la lógica del trabajo. Y también importante hacer calzar el discurso, lo que están diciendo, con la diapositiva. Este otro error que cometen muchísimo, que es como tener una diapositiva que dice una cosa y estar hablando de otra, porque viene más adelante, porque resulta que no puse en mi discurso lo que quería decir con esta diapo, pasan un montón de cosas y eso pasa un montón y es muy extraño. Y lo otro también es que si es que usan un PowerPoint en alguna presentación, lo que uno hace al final es colocar una diapositiva que dice, bueno, muchas gracias, y después de esa diapositiva, colocar más material. Si yo tengo una diapositiva original de 50 y me dan 20 minutos, coloco las principales arriba, muchas gracias, y el resto las dejo al final por si me hacen una pregunta. Si me hacen una pregunta y yo digo, tengo un antecedente de eso, no lo puse porque tenía poco tiempo, qué sé yo, pero en el PPT después de eso están las otras diapos que yo borré porque me parecían que era excesivo, y quizás haya algún antecedente que me permite responder una pregunta. Entonces, dejar el material, pero después. Eso también es una técnica interesante. Si hay múltiples partes de una tesis, evaluar si conviene explicar todas las partes. A veces lo que uno hace, si tiene poco tiempo, es dejar muchas cosas fuera, sobre todo algunos aspectos más tangenciales que nosotros, bueno, nos interesó, desarrollamos un capítulo completo sobre algún tema, pero si no es importante y me va a tomar mucho tiempo explicarlo y no es central, incluso podría definir cómo dejarlo fuera de una presentación. Ser formal en cómo se redactan y frasean las ideas, tratar de no usar palabras de uso común, en general también incluyen muchos modismos, ese tipo de cosas, tratar de dejarlo fuera, practicar mucho para ver cuáles son como sus muletillas, eh,
que pueden ser siempre y cuando sean de carácter académico, pero si son de carácter formal, o sea, de carácter informal, tratar de practicar para dejarlas fuera de sus presentaciones. Eso también le sucede mucho. Hablar en coloquial en una presentación de título es un error. Pero tampoco ser excesivamente técnico y hablar como si fuésemos un robot, eso tampoco ayuda. Em, para ayudar con el flujo de la lógica, usar preguntas entre medio de las diapositivas para conectar también es una buena técnica. Abrir un tema nuevo con una pregunta o explicar, yo aquí en esta parte me hice tal pregunta, y seguir también es interesante. No exponer todo, dejar argumentos para las preguntas, eso también puede ser interesante. ¿Cierto? Tratar de, por ejemplo, en un proyecto de título explicar el detalle constructivo no vale mucho la pena porque puede llevar mucho tiempo, pero si te lo preguntan, eso tiene que estar y podríamos pensar que eso lo vamos a responder en las preguntas. Practicar la defensa con otras personas que te hagan preguntas, ¿cierto? No solamente practicar en la exposición, sino que ojalá un público que después te haga preguntas y así poder como practicar también esa parte. No leer simplemente cada diapositiva y pasar. Todo lo contrario, la diapositiva tiene ciertos elementos que me permiten ordenar nuestro discurso, que no se nos vaya a escapar nada, que esté todo punteado, como en este caso, que me permite iniciar la frase. O sea, yo inicié esta parte de esta diapositiva diciendo, no simplemente leer cada diapositiva, eso me permite recordar, pero yo después lo refraseo, lo pongo en mis propias palabras, les entrego más información, les doy un ejemplo, etc. Entonces, eso es importante, no lean las diapositivas textuales, utilícenlas para entregar más información a las personas que la están mirando, utilícenlas para ordenar su discurso, pero no las lean. Eh, Respecto de las preguntas que pueden surgir durante la presentación académica, es importante anticipar algunas preguntas. Siempre se va a preguntar, siempre se va a hacer énfasis, la comisión va a hacer énfasis en las debilidades del estudio, en las cosas que no se alcanzaron a resolver por completo. Eso es típico porque la experiencia de un comité le permite ver cómo esta parte del proyecto está, o del seminario de investigación está algo floja, voy a preguntar sobre eso. Entonces hay que prepararse para ese tipo de cuestiones, hay que saber las debilidades. Y también una pregunta clásica es, ¿y qué vas a hacer tú en el futuro? ¿Vas a seguir investigando esto? ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son las conclusiones que te quedan para lo que vas a hacer después? Eh, y la pregunta que siempre viene también, que a veces es media escondida, pero siempre está, es como, bueno, ¿y qué? ¿Qué, qué lograste con esta investigación? ¿Qué aporta la disciplina? Te preguntan a veces. ¿Qué te parece eh, lo que estás aportando? ¿Qué es lo que aportas? Hay que estar siempre preparado para esa pregunta. A veces no se hace, pero en general se hace, y si no se hace es porque está muy claro cuál es el aporte. Pero en general también es importante, y la comisión siempre lo hace ver, eh, que el alumno tenga una reflexión sobre su aporte. Eso es importante porque demuestra la madurez de los alumnos. Eh, También un consejo es ser atrevido en el sentido de mostrar confianza en el hallazgo de las tesis. Ser atrevido en el sentido de no ser tan humilde. También es un error como decir como, pucha, yo aporté este poquitito y como apocarse en una presentación. Todo lo contrario. En la presentación hay que ir con seguridad, a mostrar justamente los hallazgos, lo nuevo, lo que yo encontré, y por qué es importante. En ese sentido hay que tener confianza, no sobreconfianza, no sobreconfiarse, pero sí no dudar, no ser dubitativo en la respuesta, y no apocarse, porque ustedes desarrollaron un trabajo durante un semestre en el caso del seminario, durante un año y medio en el caso del título, saben mejor que nadie cómo es la ciudad en que están interviniendo, cómo es el tema de estudio, son los que han leído todos los papers, los que han leído los libros. Seguramente la comisión no es tan experta ni del tema ni en ninguna cosa más que ustedes mismos, a menos que toque a alguien muy experto, pero es raro. Ustedes son los más expertos, por lo tanto tienen que ir con la confianza suficiente para decir como, mis aportes son estos. Y en ese sentido no se puede ser dubitativo, no se puede ser como, no, es que no sé muy bien qué aporté, yo esperaba como lograr esto, pero no. Tampoco contar las cosas negativas o las cosas como
que no se, que no se lograron 100%. Eso es importante en una presentación. Puede ir en el texto, declararlo, pero en una presentación es raro que uno muestre sus debilidades. Uno espera que de las preguntas surjan las debilidades y uno está preparado para decir, explicar por qué no se logró, las limitaciones del estudio, etcétera, pero uno nunca declara las limitaciones de un estudio en la presentación. Espera que venga como una pregunta, pero no en la presentación. Es bueno leerse la tesis antes de ir a una, releerla, porque me imagino que la conocen muy bien, antes de enfrentarse a una comisión. Eh, y el último tema es que si no se pueden hacer buenas preguntas, estén preparados para que se les hagan buenas preguntas y preguntas interesantes. No piensen que las preguntas van a ser fáciles, porque no sucede así. Incluso si las preguntas son fáciles, ya es una señal de que la investigación no es tan buena. Porque justamente están como buscando, o una comisión podría estar buscando como, ya que me responda lo más sencillo para ver si cumple o no. Estén preparados para preguntas complejas de temas profundos, porque eso es lo que va a demostrar la madurez del estudiante. Y eso es lo que una comisión está esperando de un alumno para ponerle un 7. Si las preguntas son sencillas y son para ver un poco como ya que esta persona cumpla, quiere decir que estás como ahí bordeando el 4, el 5 máximo. Si las preguntas son profundas y son difíciles y te hacen pensar, quiere decir que los temas son interesantes y que se alcanzó un nivel de profundidad en la conversación y que la comisión está esperando que el alumno alcance un nivel de profundidad igual que los profesores para decir como, bueno, aquí hay un excelente estudiante y se merece un 7. Eso es diferencia, entonces estén preparados para buenas preguntas y preguntas profundas. Eh, lo otro recomendable antes de una presentación importante en su carrera es dormir harto, dormir suficiente, descansar bien los últimos días antes de la presentación, cuidar la alimentación, no enfrentarse a una comisión con dolor de estómago, más allá de los nervios que siempre están, pero no comer muy pesado el día anterior, algo que nos pueda hacer mal al estómago, todo ese tipo de cosas. Miren, yo se los comento y puede ser como medio anecdótico, pero son importantes. Nos ha tocado millones de veces que llega un alumno a una comisión y dice, es que me duele el estómago, es como los nervios, no, es que ayer comí no sé qué cosa, y es como, error, duerman bien, coman bien los últimos días antes de la presentación, coman sano, eh, etcétera. Todo ese tipo de cosas ayudan. No tener dolor de estómago por haber comido algo muy pesado el día anterior ayuda a estar más tranquilo. Durante la presentación está, bueno, el comité o la comisión, como le dicen en esta facultad, eh, se supone, pero no, bueno, no por eso debemos estar seguros, que el comité o los miembros del comité deben leer las tesis completas antes de enfrentarse al proyecto. Nos ha tocado igual que hay profesores que no se han leído las tesis, pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero hay que estar preparados para que se enfoquen en los capítulos más cercanos a la expertise de cada uno de los miembros. Es decir, cuando se enfrentan a un proyecto de título, ustedes deben saber que el profesor de urbanismo se va a acercar seguramente al capítulo de análisis urbano, a la propuesta urbana, etc. Ahí va a poner el principal ojo, entonces hay que estar preparado para que la pregunta venga por ese lado, de ese capítulo, y no de otro. Si bien todos los miembros de un comité deberían haber leído la tesis, no se puede asumir que esto se haya hecho, entonces hay que también hay que conocer muy bien su documento, porque a veces una respuesta puede decir, y no irse mala contra alguien del comité por una pregunta, pero es importante realmente decir como, bueno, te la pregunta del profesor, eso está explicado en el capítulo tal de la tesis, y después dar la respuesta. Eso deja también como, bueno, conozco muy bien mi tesis, el material estaba, si no fue lo suficientemente enfático lo vuelvo a explicar, pero estaba, no me lo estoy inventando ahora. Entonces, conocer muy bien la tesis para decir como está en el capítulo tal, a una respuesta puede ser súper interesante, los deja bien parados en el sentido de, bueno, en verdad esto sí se reflexionó, está, y no es un tema como, no es una sorpresa para el alumno. El comité necesita evaluar el impacto y la profundidad, eso es lo que les comentaba justamente antes. Eh, Uno como comisión o como profesor de una comisión llega con una idea preconcebida antes de la defensa. Y lo que buscamos en general en los buenos alumnos es que ese material que tiene un nivel de exposición, etcétera, lo podamos profundizar, podamos hablar mucho más sobre él y hablar cosas bastante más interesantes.
Entonces, para el estudiante es importante resaltar los puntos fuertes, no comentar los puntos débiles. Si surgen en las preguntas, estar preparados de nuevo para defenderse, para justificar los puntos débiles, pero no exponerlos, porque si no es como abrir o mostrar tus talones de Aquiles, y eso no tiene ningún sentido. Eh, Parte del diseño de la defensa es convencer al comité de que son capaces de resumir los puntos importantes. Eso también es súper importante. Si se llevan, y esto pasa mucho también, si se llevan 15 minutos de una presentación de 20 en explicar los antecedentes, es un error. Tienen que saber ocupar el tiempo y eso es parte importante de lo que se evalúa. El acta de evaluación nunca dice el alumno ocupó bien el tiempo, pero si lo ocupó bien significó que pudo explicar todo bien de forma correcta. La introducción te puede llevar 2, 3 minutos, no 15. Y uno cuando ve a los alumnos en los títulos sobre todo y ve que han pasado 15 minutos de sus 20 minutos de presentación y está recién en la parte de arriba de la lámina uno dice, este alumno está perdido. Este alumno no sabe ocupar su tiempo, no sabe cuáles son sus puntos fuertes, no está explicando el proyecto, está como lleva 15 minutos divagando sobre los antecedentes. Eso es un error. O bueno, si no son láminas, pueden ser un PPT. Si te das cuenta que un PPT tiene 10 láminas y va a ir el minuto 15 y va a ir la lámina 2, significa que también estáis perdidos. Siempre es importante mantener cierto nivel de pasión, de interés. Eso también se expresa de muchas formas. Hay que demostrar que te gusta el tema que estás investigando, que te gusta tu proyecto, que quieres seguir trabajando en temas similares, que te gustaría que tu proyecto se construyera, etcétera. Hay que demostrar interés. El típico, y como les comentaba, eso se demuestra en múltiples niveles. Lo que nos pasa muchísimo también es que nos enfrentamos a alumnos que como que se nota que como que no les gusta mucho el tema, que lo terminaron así como a regañadientes, exponen con la mano en los bolsillos, que es una cuestión terrible, y uno dice como, bueno, se ponen la mano en los bolsillos y explica así como sin ninguna pasión, es porque en verdad no le interesa la cuestión, lo está sacando como por hacerlo. Y eso nos puede pasar, podemos estar enojados con el proyecto, no lo logramos y todo, pero no lo podemos demostrar a la comisión, eso nunca. Vestirse de manera profesional pero cómoda, eso también es importante. No un traje muy serio ni nada, pero sí eh, pantalón, camisa, blusa, un vestido, zapatos limpios, etcétera, o una zapatilla acorde, no sé, como vestirse, cómo se viste durante una presentación también es importante. Yo he visto llegar a alumnos a título, a dar su proyecto de título en Guayabera, y eso ya es como, uno mira y dice, "No, a este alumno no le va a ir bien". Hay que demostrar que esto es importante para ti, que es un paso que has estado esperando, que termine una etapa de tu vida, y nunca uno termina una etapa de una vida como en Guayabera. Eso también es como un error importante, eso lo dejamos para la playa. Llegar temprano, asegurarse de que todo funcione, de que el PowerPoint cargó bien. Para eso hay que tener tiempo. Si uno llega al último minuto, se da cuenta que el PowerPoint es el equivocado, mal, te pusiste nervioso, empezaste o nerviosa, empezaste a tartamudear, mal, todo mal. Hay que llegar con tiempo, probar si las diapositivas son las correctas, que cargue bien, que el software, que el computador que está conectado al data permita nuestros formatos, que no se distorsionen las letras. Y eso es otro tipo de cuestiones que pasan un montón, que es como uno llega, el material que uno tenía preparado en su cabeza no está funcionando y de ahí para adelante todo mal. Eh, Traer soluciones de respaldo, carguen sus presentaciones siempre para un congreso, para una presentación, lo que sea, en dos pendrive o en un pendrive, y también tenganlo en la nube que se pueda bajar, etc. Eh, Esta parte, sobre todo para los títulos, incluir parte de la introducción, literatura y métodos, tiene que estar, pero no es lo principal. Lo principal son sus hallazgos, son sus discusiones y son sus conclusiones. Entonces, si tenemos que destinar como el tiempo a estos temas, la introducción, el marco teórico y el marco metodológico tienen que ocupar un 20% o menos de su presentación. El 80% es mostrar lo que hicimos nosotros, nuestro hallazgo, nuestro capítulo de resultados. Eso es lo más importante. Y en las conclusiones, incluso muchas veces en las presentaciones sobre proyectos de investigación,
En las conclusiones donde hacemos la relación con la teoría. Ni siquiera mostramos el marco teórico antes, lo mostramos en las conclusiones. A pesar de que ustedes saben que en términos escritos tiene que haber un capítulo de marco teórico. Ojalá grabar las presentaciones. Esto en general, bueno, en la escuela no se hace, no se graba las presentaciones de título, pero sí tienen la oportunidad de grabarse para justamente, sobre todo quizás en las etapas intermedias, porque ustedes tienen una presentación ante una comisión en el bachillerato y luego en el pase del título antes de la presentación final, y de repente llevar una grabadora y pedir a la comisión si puede grabar, justamente porque te van a dar un feedback que es importante introducirlo para el proyecto final. ¿Y por qué te digo esto? Porque uno está tan nervioso en una presentación que muchas veces no escucha el feedback. Está pensando en otra cosa, pensando en lo que te quedó pendiente por decir, no estás escuchando directamente o no estás poniendo toda la atención que deberías poner, sobre todo en las etapas intermedias, en una preentrega, por ejemplo, eh, etcétera. O cuando uno va a un congreso, lo que está haciendo es como probar su investigación, nuevos materiales antes de publicar la tesis final. Grabar eso, lo que te pueda decir otro investigador, lo que te puede decir un profesor, es importante porque en el momento estás tan nervioso y con la adrenalina tan arriba de la presentación que no estás escuchando mucho. Eso es importante. Tips para construir confianza. Tienen que saber, lo que les comentaba antes, que ustedes son los que más saben de un tema. Y si no son los que más saben de un tema, es que no están preparados para dar un examen de título. Y eso es un problema. Así que ustedes, si son los que más saben del tema, tengan mucha confianza porque seguramente van a saber mucho más que los profesores. No dejarse llevar por distracciones, en general, ¿cierto? Hay muchos espacios que son incómodos para desarrollar presentaciones, hay gente pasando, cruzándose, tratar de abstraerse de ese tipo de cuestiones. Eh, y también los últimos días antes de la presentación estar como preparándose, pensarlo, no sobrepensarlo, no estar trabajando hasta el último día, sino que justamente pensando en qué te pudiesen preguntar, eh, etcétera. Eh, la parte más importante, donde sí hay que tratar de tener como nervios de acero, tratar de alejar todo tipo de nerviosismo durante la presentación, es en la parte de las preguntas. Y esto es súper importante, porque en la primera parte, cuando ustedes presentan, siempre hay algo de nerviosismo, y allí, bueno, puede pasar, y nos puede salir un gallito, no sé, como podemos ser tan nerviosos ahí porque estamos presentando nosotros. Pero en las preguntas, cuando los profesores de la comisión te van a hacer las preguntas, hay que tratar de abstraerse de todo y escuchar muy bien. Y para eso hay que estar poco nervioso. Esa es la parte más importante donde no se puede estar nervioso. Porque lo que sucede en general es que la pregunta es mal entendida, por el grado de nerviosismo sobre todo. No porque no conozcan el tema, sino que porque entendieron algo, están muy nerviosos y quieren responder inmediatamente y todo. Dense el tiempo de escuchar. Si no entendieron bien la pregunta, háganla, pregunten como, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Me puede hacer la pregunta desde otro enfoque para poder entenderla mejor? Todo ese tipo de cuestiones son importantes. Tienen la posibilidad ustedes de pedir que les repitan la pregunta. Y pedir que les repitan la pregunta quizás con de otra forma. Eh, si no la entendieron, antes de responder cualquier cosa, pregúntenla, pidan que les hagan la pregunta de nuevo. Esta parte es muy importante porque también demuestra su nivel de madurez y salir respondiendo cualquier cosa con nerviosismo y todo puede ser un error. Eh, Escuchen, enfóquense en las preguntas y si no las entendieron, vuelvan a preguntarlas. Tomarse el tiempo antes de responder, no responder lo primero que se les viene a la cabeza. Les preguntan, ustedes tienen algunos segundos para reflexionar sobre la respuesta y entregar esa respuesta de forma de demostrar de que ustedes manejan el tema, pero también que quieren llevar la discusión un poco más allá. Lo peor puede ser responder una pregunta, una cuestión rápida, porque se les quedan muchas cosas en el tintero, cosas que son interesantes, que ustedes saben, pero por responder rápido las dejan fuera. No se buscan respuestas rápidas, tienen el tiempo de pensarlo, eh, sino que se buscan respuestas sólidas. Haciendo énfasis en que esos elementos están en la tesis, en tal capítulo, luego una pequeña introducción y hablar quizás incluso de alguna pequeña conclusión respecto de la pregunta, ¿no? Lo peor que pueden hacer también es como responder como sí y no. Una pregunta del tipo como ¿te parece importante tal cosa? Sí. Y quedarse en el sí también es un error.
sí, y la justificación de esa respuesta. Eh, y lo último es que si no hay respuesta a ese tipo de cosas, tratar de no fingir o no inventar cosas en el camino porque demuestran de que de alguna manera eh, pueden demostrar que saben improvisar, pero la improvisación en este tipo de cuestiones que son tan eh, importantes muchas veces puede traer más problemas que soluciones. En ese sentido, si hay una cuestión que no se resolvió, que los profesores de la comisión te están como eh, preguntando sobre un tema que no abordaste, lo peor que puedes hacer es inventar sobre el tema, porque no lo conoces y seguramente el profesor que te está preguntando sí lo conoce. Eh, lo mejor que puedes hacer es declarar justamente que no se incluyó en esta investigación, no se incluyó en este proyecto, pero que te parece importante considerarlo en el futuro, que te parece importante que se incluyan estas variables que el profesor está exponiendo en nuevas investigaciones o en nuevos proyectos, pero no tratar de inventar, porque justamente lo que sucede con ese tipo de preguntas es que te sacan de tu espacio de confianza donde tú conoces todos los temas, que te saquen de eso y que te metan a un tema que no conoces y que seguramente el profesor sí conoce, porque te está preguntando, si te está preguntando es porque lo sabe, es lo peor que puedes hacer es tratar de inventar, porque uno queda en general mal. Declarar con confianza de que no fue un tema, no fue una variable a considerar en este estudio, que sí te parece importante considerarlo en estudio futuro, porque sí, también darle el beneficio de la duda al profesor y no decirle como no, eso no es importante, es un error también. Lo mejor es decir, bueno, no se incluyó ahora, me parece una súper buena acotación, me parece que este tipo de estudios deberían incluir esa variable, y le concedo ese punto. Eso también es importante, no enfrentarse al comité así nomás. Eh, También no tomarse las críticas de manera personal, eso también es importante. Muchas veces vemos que los alumnos reaccionan mal a las preguntas, críticas y sugerencias porque creen que es un ataque personal. Y por más allá de que pueda hacerlo, puede ser, no sé, como da lo mismo. Ustedes no pueden centrarse en eso. Consideren de que toda crítica o toda sugerencia es sobre el proyecto, es sobre la investigación y por lo tanto asúmanlo como una cuestión a mejorar. Agradecer siempre, responder y si no se sabe, decir que no se sabe y que se puede investigar en el futuro. Eh, Agradecer siempre las preguntas da un buen pie de un buen tono de respuesta, de una conversación. Finalmente lo que se busca en este tipo de cuestiones es establecer una conversación entre pares. Lo que estamos buscando, por ejemplo, los profesores de título, es que el alumno que esté ahí demuestre que va a ser un colega, un buen arquitecto o una buena arquitecta que puede incluirse de forma seria y de manera formal a una conversación de alto nivel. Eso es lo que diferencia un buen proyecto de un mal proyecto. Un alumno que demuestre que maneja los temas y que puede colocarse al nivel de los profesores. Finalmente eso es lo que estamos los profesores de comisión de título evaluando. Si la persona que está enfrente de nosotros tiene el nivel para llamarse colega. Y eso es importante. Eh, si no se entienden las preguntas, pedir clarificaciones. Cuando se acaben las preguntas y respuestas, se pide que salgan de la sala normalmente y el comité discute la calificación en privado. Y luego se les llama a escuchar la decisión final y ahí, en el caso de la UTEM, allí en ese punto se permite la entrada de las visitas, al final en la entrega de las notas. Eh, Cuando se generan muchas preguntas después de la presentación, es necesario estar armado de conocimientos y técnicas necesarias para responder estas preguntas de manera confiada. Y ahí están como los tips que yo les comentaba antes, que es justamente tener diapositivas de respaldo, tener material de respaldo, tener notas, conocer muy bien su tesis, para saber en qué parte están justamente los antecedentes que se están preguntando, de qué capítulo se está preguntando, etc. Y eso, después de la presentación académica, ustedes demuestran que conocen perfectamente el tema y pueden lanzarse como rockstar de la investigación en arquitectura, urbanismo, como profesionales de arquitectura y urbanismo. Yo espero que con este tipo de tips lo puedan recordar. Ustedes van a tener esta clase por un buen tiempo, pueden acceder a ella y échenle mano cuando vayan a presentar una investigación, échenle mano a esta presentación cuando vayan a presentar su proyecto de título, porque creo que eh,
creo que una de las principales debilidades en la escuela es que no tienen la experiencia de enfrentarse a comisiones, por lo tanto el título es su primera experiencia de este tipo, eh, y esto es una cuestión que también se va mejorando con la práctica, va a ser un rockstar como Obama y soltar el micrófono así y terminar una presentación así requiere bastante práctica eh, y por lo tanto traten de llegar bastante más preparados que lo que llegan hasta ahora sus compañeros o lo que han llegado hasta ahora sus compañeros a estas instancias. Sería ideal para mí que estas presentaciones, que estas investigaciones tuviesen un espacio para exponerla y lo estamos preparando con los profesores de seminario, justamente la posibilidad de hacer un foro donde ustedes expongan sus investigaciones, así que también los dejo invitados a que estén atentos a las fechas de ese coloquio donde ustedes pueden presentar sus investigaciones y ahí estos tips que les estoy entregando les van a servir para incluir cosas que les están faltando en sus investigaciones. Eh, y esto de presentar el trabajo académico que todavía no está culminado es una práctica muy recomendable, presentar lo que están haciendo porque el feedback que uno recibe es súper bueno y permite llevar el nivel, llevar el trabajo académico a un siguiente nivel. Así que eso, espero les haya servido. Les, les comento además que esta clase necesito, en verdad, no es que necesite, en verdad es que lo estoy obligando a responder a entregar su seminario final y además responder una encuesta que va a estar en esta clase en la parte final para evaluar el seminario o evaluar este curso, cómo funcionó de manera online. Es importante para mí tener esos datos para poder corregir algunas cuestiones relacionadas con este formato de curso y también pensar en el futuro de la educación online, de este tipo de contenidos, etcétera. Así que les voy a pedir que, además de su entrega final, responda a la encuesta que va a ser un botón que va a aparecer acá abajo. Y bueno, también hay material escrito sobre elementos para el desarrollo de presentaciones académicas y una charla TED súper buena que se llama ¿Cómo se persuade con la voz? Eh, y está muy buena. Yo la vi hace algún tiempo y me parece que es un aporte. Estrategias para sonar creíble, que es básicamente lo que estamos buscando aquí, que la gente nos crea cuando decimos cosas. Así que eso, sigo atento a las dudas, vamos a seguir las siguientes clases con correcciones. Bueno, si ustedes ven este video al final, en verdad no lo van a saber, pero consideren que los contenidos están cubiertos y que el resto del semestre vamos a dedicarnos a revisar los trabajos finales y afinar las últimas cosas que nos quedan. Así que eso, espero estén muy bien, nos vemos pronto.